Ahora que he escuchado y visto las puestas en escena o videos musicales de las 35 canciones que participan este año en Eurovisión 2026, es momento de elegir mis favoritas, pero lo vamos a hacer de una manera un poco diferente, por semifinales. Así que este es mi top 15 de la semifinal número 1 de Eurovisión 2026. Antes de compartirles mi top número 15, les recuerdo que es un gusto completamente personal. Yo me estoy basando únicamente en lo que a mí me mueven estas canciones. Así que, sin más preámbulo, vamos al top 15. En el puesto número 15, San Marino. Baby, you're a gem, freaky queen, for a lamb, you're really something. San Marino se me hace una canción súper divertida, súper despreocupada. Yo creo que lo que vayan a hacer en el escenario de Eurovisión va a llamar mucho la atención porque van a levantar el ánimo, va a haber mucho hype y lo que hace Zenit de verdad que traspasa la pantalla. Tiene un carisma muy particular que va a llamar mucho la atención, y cuando llegue el momento de que Boy George se presente junto a ella, creo que va a ser un grito descomunal por parte de la audiencia que va a estar presente en la arena. Así que Zenit con Superstars y junto a Boy George se quedan con el puesto número 15. En el puesto número 14, Grecia. Como les dije en mi video reacción a Grecia, a la final nacional, esta es una canción que es considerada, pudiera ser considerada para muchos en el Eurofandom como una joke entry. Muchas veces el término joke entry se considera negativo. Yo no lo veo así. Yo creo que las canciones despreocupadas, las canciones que solamente buscan entretener y divertir a la audiencia, son canciones que valen mucho la pena, sobre todo cuando venimos pasando por cargas muy negativas o cargas muy pesadas en nuestro día a día. Este tipo de canciones nos ayudan a liberar todo el estrés. Y lo que me encanta de Aquila Sferto es que toma prestado los mejores elementos de las joke entries más importantes de la última década y las convierte de una manera que llama mucho la atención. Así que Grecia, muchas felicidades por esta canción que los representa en Eurovisión. En el puesto número 13, Georgia. Creo que Georgia, con el grupo Psikevi y la canción On Replay, tiene todos los elementos que hacen que este tipo de entradas funcione muy bien en el escenario de Eurovisión. Vaya, yo no he visto el snippet, pero el video musical te mantiene todo el tiempo prestando atención, ¿no? Y creo que la parte coral es la parte más divertida de la canción y es lo que va a hacer que la gente se vuelva loca. Así que, Georgia, felicidades por llevar On Replay de Psikevi. En el puesto número 12, Serbia. Serbia trae un metal hardcore de muchísima calidad. Honestamente ya echaba de menos este tipo de género en Eurovisión y creo que Serbia reivindica lo que significa escuchar este tipo de música y llevarlo al escenario de Eurovisión. Conforme va pasando el desarrollo de la canción, vas descubriendo nuevas capas en la interpretación del cantante principal y sobre todo también vas escuchando cómo va cambiando la melodía y se va volviendo todavía más heavy, y yo creo que eso es algo que va a impactar mucho en el escenario de Eurovisión, mezclado con una buena puesta en escena. Así que Lavina con Kraj Mene, representando a Serbia, tienen mi puesto número 12. En el puesto número 11, Montenegro.
Si ustedes vieron mi reacción a Montenegro, comenté que honestamente era una canción que hasta en ciertos momentos parecía hecha con inteligencia artificial, porque la instrumentalización es lo que me parecía carente de elementos importantes. Pero escuché la versión ya con revamp y honestamente hace totalmente justicia. Le añade totalmente nuevas capas a la canción de Montenegro. Tan es así que yo ya la tengo actualmente en mi playlist. No sé qué tanta fuerza pueda tener en la semifinal para llegar a la final. A mí particularmente es una canción que me ha encantado. Así que Montenegro, qué bueno que hicieron un revamp a la canción. Y yo la tengo en mi puesto número 11. En el puesto número 10, Lituania. Solo quiero más, even if we're living in a mad world. Creo que Lituania este año trae la extravagancia a Eurovisión. Es una canción que funciona desde muchos ángulos, porque el cantante principal, con esa indumentaria y esa característica personalidad que él está manejando en el escenario, es muy llamativo. La voz de Lion se defiende completamente al momento de interpretar la canción. Así que Lituania tiene mi puesto número 10 en Eurovisión 2026. Dolor y alegría, así es la vida. En el puesto número 9, Sweden. Este año Felicia con My System trae el combo completo a Eurovisión. Creo que es una canción que funciona desde su elemento auditivo y su elemento visual. Me encanta porque esta canción puede funcionar perfectamente en los mejores escenarios de los festivales más importantes del mundo. Es un EDM bastante hardcore que se siente perfecto para liberar el cuerpo y liberar la mente y disfrutar al 100% lo que Felicia está trayendo este año representando a Suecia. Así que en el puesto número 9, Suecia. En el puesto número 8, Polonia. Para mí, Alicia con la canción Pray de Polonia tiene la mejor voz de la edición. Canta R&B, te canta gospel, te canta pop, te canta balada. Tiene una voz multifacética, tiene una voz por el simple hecho de cantar tantos tipos de género y funcionar perfectamente bien ensamblados en una sola persona. Yo creo que ahí es un valor súper agregado que trae Polonia este año a Eurovisión 2026, y creo que por eso mismo es que se está llevando mi posición número 8, Polonia. En el puesto número 7, Esila con Dancing on the Ice, representando a Bélgica. Como lo dije en mi reacción al video musical de Bélgica, es de mis favoritos, no únicamente en Eurovisión, sino fuera de Eurovisión. Este tipo de pop energético es algo que yo escucho en mi día a día. Así que por eso ya Esila se gana el hecho de que sea una de mis favoritas en Eurovisión 2026. Muchas felicidades Bélgica por lo que han traído este año. Creo que es una canción que vale mucho la pena escuchar, no únicamente durante lo que dure el festival de Eurovisión 2026, sino posteriormente también. En el puesto número 6, Moldova. ¡Viva Moldova! ¡Aloha! ¡Adio vida loca! ¡Soy roca! ¡Europa! ¡Palma de Mallorca! A mí me encanta lo que trae Moldova este 2026 con Satoshi y la canción Viva Moldova. Como lo dije en mi video reacción, yo creo que esta canción
pareciera que es un himno que representa a la marca Moldova porque tiene todos los elementos que pueden funcionar en una fusión de melodía y de música para muchas generaciones, desde sonidos étnicos y folclóricos hasta sonidos de la música rap, hip hop y pop incluso, ¿no? Creo que esta canción funciona muy bien y si logran ensamblar muy bien los elementos en la puesta en escena, creo que va a ser un 10 de 10 en el escenario de Eurovisión 2026. En el puesto número 5, Estonia. Too epic to be true. Amo la canción de Vanilla Ninja, Too Epic to Be True. Es una de esas canciones que me levantan el ánimo. La melodía con estos sintetizadores ochenteros y la mezcla de instrumentos llevado a la actualidad, creo que es una canción que funciona bastante bien en el escenario de Eurovisión. Y no solo eso, es una canción que honestamente me pone una sonrisa en la boca cada que la escucho. Así que muchas felicidades Estonia por lo que están trayendo este año a Eurovisión 2026 con Vanilla Ninja y Too Epic to Be True. En el puesto número 4, Israel. Alors je danse, danse avec les mots. Tu me verras rire, rire à nouveau. T'es ma douleur, j'étais qu'un décor. J'ai crié, crié, crié. Lo que logra transmitir Noam Betan y su canción Michelle es arte étnico y folclórico mezclado con instrumentos y melodía moderna. Yo creo que esta canción es una de las más representativas que funcionan en este concepto de la mezcla entre lo que representa a una nación y lo que traen al escenario de Eurovisión mezclado con música moderna. Yo creo que por eso funciona muy bien Noam Betan y Michelle representando a Israel este 2026. En el puesto número 3, Finlandia. Para mí, Finlandia es el paquete completo. Linda Lampenius y Pete Parkkonen traen una canción bastante impresionante con Liekin Heitin. Si ustedes pasaron por mi reacción, podrán descubrir que yo mencioné mucho la voz de él, la interpretación, la calidad vocal, principalmente hablando de Pete Parkkonen, pero que también es una canción con muchísimo drama y a la vez con sonidos musicales bastante modernos, y eso es lo que hace que al momento de ensamblar todos los elementos, sumado a la puesta en escena, funcione muy bien en el escenario de Eurovisión 2026. Y no por nada es una de las favoritas a ganar esta edición. Creo que tienen todo, Finlandia tiene todo para llegar no únicamente a la final, sino probablemente ganar esta edición de Eurovisión. En el puesto número 2, Portugal. Portugal este año trae una de las canciones más sensibles a Eurovisión 2026. La melodía de Rosa, interpretada por Grupo Bandidos do Cante, para mí es una canción que va a estar acompañándome no únicamente en esta semana eurovisiva, sino todo el tiempo posterior a lo que dure el hype de Eurovisión y más allá.
Honestamente esta canción me llega al corazón, es una melodía que atraviesa completamente el alma y se queda ahí por muchísimo tiempo, así que muchas felicidades Portugal por traer la canción Rosa cantada por Bandidos do Cante. Com saudade do teu beijo, és a rosa mais bonita que brotou ao sul do Tejo. Y finalmente en el puesto número 1, Croacia. Uzmi me sebi, granice zemlja, moja je duša, i sam tijelo. El grupo Lelek con la canción Andrómeda es arte puro. No creo que exista otra canción en esta edición de Eurovisión 2026 con tanto arte, que a la vez mezcla un drama bastante bien sostenido, a la vez de unas voces impresionantes. Cada una de las cantantes del grupo Lelek tiene una voz sumamente poderosa y única. Esta mezcla de voces hace que la canción Andrómeda sea algo más importante e impactante fuera de la esfera eurovisiva. Andrómeda, Lelek y Croacia, muchas felicidades por lo que traen este año a Eurovisión 2026 y para mí es mi canción favorita de la semifinal número 1. Pues ahí lo tienen, este es mi top 15 de la primera semifinal de Eurovisión 2026. Les recuerdo que es 100% gusto personal, no tiene nada que ver las casas de apuesta o lo que estén considerando los fans en redes sociales, sino únicamente la musicalidad que a mí me mueve de estas 15 canciones. Pero ustedes cuéntenme en los comentarios cuál es su top 15 de esta primera semifinal y nosotros nos vemos en una siguiente video reacción a las canciones de Eurovisión 2026. Gracias por verme.